El conflicto por la explotación del lote 192 se inició cuando terminó la concesión que tenía la empresa Pluspetrol. Perú Petro convocó a una nueva licitación del lote, pero la convocatoria fue declarada desierta. Entonces, en un proceso extraordinario, el Estado le adjudicó el lote 192 a la canadiense Pacific Exploration and Production Corporation por los próximos 2 años. Sin embargo, el Frente Patriótico, las organizaciones indígenas y el gobierno regional de Loreto decidieron convocar a una movilización contra la adjudicación del lote a la empresa canadiense. Para ellos, el lote debe ser operado íntegramente por una empresa nacional, más específicamente Petroperú. Pero para lograr ese objetivo, el gobierno tendría que incumplir el contrato firmado con la empresa y pagar una millonaria penalidad. Entonces el Ejecutivo exhortó a la bancada nacionalista a seguir el lineamiento del gobierno y respetar el contrato. Técnicamente y económicamente, Petroperú no puede realizar la labor en el lote 192. El lote 192 tiene 16 pozos de los que se extrae un promedio de 10.000 barriles de crudo al día. Tiene una reserva de 138 millones de barriles y ha generado un canon para Loreto de 10 millones de soles mensuales. Por ley, el 10% de ese canon que recibe el gobierno regional de Loreto tiene que ser invertido en las comunidades de la zona de influencia del lote. Sin embargo, eso no ha ocurrido. Por el contrario, la zona tiene graves problemas de contaminación ambiental y sus habitantes tienen en la sangre niveles de plomo y cadmio por encima de los límites permitidos. El jueves 3 de septiembre, el Congreso de la República aprobó por una abrumadora mayoría que Petroperú entre a operar el lote 192. Una decisión que pone al Estado en una situación de incumplimiento frente al contrato firmado con la empresa canadiense que ganó la licitación. Los contratos no se rompen por ley. Eso y ya hay un contrato. Hay un contrato, en ese sentido es algo que se tiene que resguardar. En este momento se ha reiniciado el diálogo entre el gobierno y las organizaciones indígenas de la zona. Y el lote de mayor producción petrolera del país continúa paralizado luego que los pobladores exigieran a los trabajadores detener las operaciones hasta que se solucione el problema. El proyecto de ley aprobado en el Congreso sigue en manos del presidente de la República, quien en las próximas horas deberá aprobarlo o hacerle observaciones y devolvérselo al Parlamento para que continúe el debate. Es decir, seguimos en suspenso, todavía no sabemos qué va a pasar porque el Ejecutivo y el Legislativo todavía se encuentran un poco enfrentados. Pero, ¿qué es el lote 192? Algunos todavía están un poco desubicados. ¿Dónde se encuentra? Bueno, hemos preparado para ustedes un gráfico para que se ubiquen. Vamos, señor director, este es el gráfico que hemos preparado para ustedes. Y bueno, el lote se ubica en los distritos del Tigre y Trompeteros en la provincia de Datem del Marañón, esto en la región Loreto. Y la inversión estimada es de $600 millones para que se den solamente una idea. Son 116 pozos activos y 12 campos de producción. Y este lote tiene 135 millones de reservas probadas. Pero ¿qué es lo importante y por qué el conflicto? Bueno, porque son 3 pueblos indígenas afectados, el Quichua, Ayuar y Quechuas, y se encuentran asentados en estos pueblos y 25 comunidades forman parte del lote 192. Bueno, con estos datos vamos a empezar la conversación con nuestros invitados el día de hoy, que son más que solventes para hablar sobre este tema. Buenas noches nuevamente, vamos a conversar. Bueno, ¿qué faltó en este tema? ¿Por qué seguimos entrampados en este tema? Empecemos por usted, señor Vladimiro. ¿Cómo no? Bueno, estamos hablando de un conflicto que no es una sorpresa para nadie. Este es un conflicto anunciado, que tiene una larga historia, antecedentes que se remontan a muchos años atrás y que hace 4 años debería haberse tomado con seriedad y responsabilidad de parte del gobierno para solucionarlo. Hace 4 años yo estuve presente cuando los dirigentes de las 4 cuencas, de las 4 federaciones, solicitaron al gobierno una atención especial para una serie de demandas que ellos tenían pendientes. Estamos hablando, por ejemplo, de un tema de remediación ambiental, que era una de las primeras demandas de su agenda. Una remediación ambiental que debería atender los derrames de más de 40 años ocurridos en la zona. No, por supuesto, dentro de la responsabilidad de la empresa que estuvo en ese entonces, sino mucho más atrás. ¿De cuántos años estamos hablando? Estamos hablando de más de 40 años. Más de 40 años. De daños ambientales, sociales,
que se dieron en la zona y que por supuesto nunca se atendieron. Bueno, había otras demandas que tenían que ver, por ejemplo, con el tema de la consulta previa. La necesidad de visualizar el futuro. Una vez que se dé una nueva concesión, ellos de qué forma se iban a beneficiar de algunos, diríamos, beneficios que podía generar este nuevo contrato. Solicitaban, por ejemplo, la titulación de sus tierras y querían ser definitivamente considerados dentro de los planes de desarrollo del Estado. Entonces esas grandes demandas motivaron la creación de una mesa de diálogo que posteriormente se transformó en una mesa de desarrollo. Lamentablemente, al cabo de 2 años, se avanzó muy poco, poquísimo, porque lo que aquí entró en juego es esa incapacidad que tiene nuestro Estado, nuestros gobiernos, todavía para articular a los sectores que deberían comprometerse y participar en ello, tenían que definitivamente dar resultados. Por ejemplo, demandas de agua potable, demandas de servicios de saneamiento, hospitales, educación, salud, el tema de la titulación de las tierras. Todo eso es tarea de diferentes sectores que nunca lograron consolidar una respuesta oportuna. Ahora, usted está de fuera, pero cuando usted está dentro no tenía ese discurso, digámoslo así. ¿Por qué ahora la tiene tan clara y no la tenía tan clara cuando siempre estaba la tuve. dentro? Entonces, siempre la tuve clara. Entonces, lo que pasa es que eso no está en las decisiones de un funcionario como mi cargo, ni siquiera en el propio Premier de entonces, porque eso es consecuencia de una decisión de muchos sectores, muchos ministros, y es una decisión política finalmente del gobierno que tiene que decidir cómo resolver, a qué tiempo y en la oportunidad del caso. Cosa que no se dio, se postergó. 2 años después tuvimos ya acciones violentas, hace 2 años. Ellos empezaron a tomar ya algunas de las baterías que dan la libertad para la circulación del petróleo, empezaron a tomar el aeropuerto, estuvieron allá presentes. No nos olvidemos, dos premieres, el premier Jiménez y el premier Cornejo, fueron justamente momentos difíciles. Pablo, con este escenario, digamos, ¿se ha podido prever, evitar un conflicto de este tipo? Sí, por supuesto, ¿no? Pero quiero brevemente introducir el marco teórico, ¿no? El problema de las industrias extractivas no son un problema por sí mismas, son un problema porque se dan en un estado que es un estado muy precario, ¿no? Y se dan en un país que tiene una tradición de buscar rentas. Rentas en economía son utilidades extraordinarias, que no están asociadas a mercados competitivos, o utilidades que están asociadas en mercados en que no se corrigen problemas como la contaminación, ¿no? Entonces la OXY tuvo el lote antes, y en la ausencia de leyes ambientales que no habían antes de los 90, que es bueno recordar esto, simplemente no había ley, tú podías enfrente del ministro de Energía y Minas agarrar un barril de petróleo y tirarlo al mar, y no pasaba nada. Operó el lote así, y el lote fue pasando de manos y eventualmente terminó en Plus Petrol, que lo ha operado en los últimos años. Hay algunas imprecisiones en la información pública sobre este tema. Las resumo. No hay 138 millones de barriles. El concepto de reserva es un concepto económico. Si el precio del petróleo es bajo y puede ser más bajo, por ejemplo, Goldman Sachs dice que el barril puede llegar a 20. A eso réstale $8 porque este es petróleo pesado. Entonces, a $12 no tienes pues 138 millones de barriles, ¿no? Es decir, eso va nadie lo va a sacar perdiendo dinero. Claro. O sea, cuando Perupetro hace la subasta de este lote, eran $46 el petróleo, menos 8.38, menos 15 de llevarlo por el oleoducto, 23, menos 10 de 17 de regalías, 16, menos 30 de costos de operación, perdías 14 por sacar un barril. Entonces, ¿quién va a hacer una subasta así? Pues, ¿no? Claro, pero hay una forma de empezar de cero, digamos, saneando los problemas que hay. Por supuesto, todo se puede hacer bien. Son 40 años, por ejemplo, como menciona Vladimiro, son 40 años de deudas que tenían, deudas ambientales que tenían con la población. Quiero seguir avanzando. Claro. Empresa canadiense no es una empresa canadiense, era una empresa canadiense. Ahora es una empresa controlada por unos chavistas que trabajaban en PDVSA, que se llaman los bolichicos, que tenían una empresa eléctrica y se han hecho multimillonarios robándole plata a los venezolanos, ¿no? Y han conseguido que un español defienda su interés por controlar la empresa del Grupo Alfa de México. El español le puso dinero y les aseguró el control. O sea, han metido unos gángsters a un contrato de servicio con una empresa pública que está llena de mafiosos. O sea, esto parece una broma de mal gusto. Después, en otro momento del reportaje y en la información pública se dice
las nativos. No es verdad. La mayor parte de los apus no están de acuerdo con la protesta. No quieren a Petroperú como no quieren a Pluspetrol, porque Petroperú también ensucia. Entonces, en realidad no es que quieren una empresa nacional, no quieren a ninguna empresa, o quisieran una empresa limpia, pero bueno, ninguna de las dos lo es. La información que se daba era que querían que fuera Petroperú la que No, eso es muy simple para ustedes que son periodistas. Hablen con Marisol Pérez Tello, que conoce a todos los apus, porque ha trabajado con ellas todo el conflicto con Pluspetrol, o hablen con el señor Guaroc y él les va a dar el nombre de los apus de todas las federaciones y llámenlos y pregúntenles. ¿Es una manipulación de información entonces? Una federación está en la protesta. Es en parte cierto, pero también es verdad que en las múltiples reuniones que hemos tenido con ellos, en Lima y en la zona, en Loreto, las 4 federaciones siempre han estado de acuerdo con la inversión. Siempre. Entonces. Siempre. El problema es que es una inversión con condiciones, porque hay un pasado, es un pasado que siempre les viene a la memoria de abandono, de descuido del Estado, que no ha fiscalizado, que no ha controlado, que no ha dado beneficios a ellos. Debajo de esta demanda, de esta protesta, como en casi todos los casos, hay reclamos al Estado. Este es un Estado que los abandonó, no de hoy, de hace muchos años. Entonces le demandan una serie de beneficios que son necesariamente urgentes de atender. Y claro, pero esas demandas que pueden ser muy, digamos, legítimas, pueden ser utilizadas también de manera política. De eso es lo que vamos a tratar, pero primero quiero mostrarles algunas declaraciones que se tejieron, ¿no?, a nivel político sobre este tema. Primero tenemos al presidente regional de Loreto, Fernando Meléndez, y luego tenemos a Víctor Isla, respaldado por su bancada, la bancada nacionalista, por supuesto. Vamos a escuchar. Esa clase política que hoy día ha frustrado los sueños, las aspiraciones, la defensa de su economía, desde hoy son una vergüenza para nuestra región y para cada poblador que ha nacido en nuestra tierra. Rechazamos y repudiamos haber retirado su firma de esta manera silenciosa y no haber comunicado con quien se comprometió en ese momento, que era la autoridad regional. Bueno, aquí también empiezan las incoherencias, ¿no? Por un lado van al Congreso, explican el tema y luego en el Congreso reculan. Y estamos ahora a la expectativa de lo que va a suceder. ¿Por qué tenemos este panorama? Estos son discursos políticos clarísimamente definidos, pero que están fuera del contexto de la demanda de las comunidades nativas. Eso hay que separar. Okay. Esta es otra cosa. Las comunidades nativas no sé si compartan este discurso, no sé. Este es un discurso más para Iquitos, más para Loreto. Ya. ¿No? Y en eso estamos totalmente de acuerdo. ¿Es cierto, es otra demanda. Pablo? ¿Tú también estarías de acuerdo con eso? Lo que entendemos es que la preocupación de las comunidades es de limitación territorial y ausencia de contaminación, ¿no? Y no están seguros porque tienen experiencias negativas con Pluspetrol y con Petroperú. Entonces por ahí no la ven, pero vamos a pensar ahora en qué hay que hacer, ¿no? El presidente regional habla como si él fuera un ajeno a estos temas, ¿no? O sea, él no tiene nada que ver con el desarrollo de Loreto, ¿no? Él es un observador independiente que ha ido al Congreso a quejarse. Él es el gobernador regional, él tiene la billetera y él tiene los funcionarios y él tiene las políticas públicas para intervenir en beneficio de las comunidades. Él no puede lavarse las manos. Ya. No todas las cosas dependen de él. Nuestro Estado puede estar partido en pedazos y hay que coordinar entidades que no conversan, ¿no? El agua depende de los alcaldes, no de los gobernadores. El desagüe depende de los alcaldes. Pero ¿qué hay que hacer? En el tema ambiental, evaluación ambiental y supervisión ambiental independiente. De una lista corta de los mejores evaluadores y supervisores del mundo, el Estado elige uno por concurso que trabaja con el Ministerio del Ambiente y con la OEFA en evaluar el siguiente contrato, ¿no? Porque el actual tiene 2 años, es un contrato de servicios, no es un contrato de explotación, y eso se hace en realidad para todos los contratos, porque hay un montón de otros contratos en la selva y en otras partes del Perú, y supervisión. ¿Cómo se supervisa en el siglo XXI? Con satélites y sensores. Entonces, si hay un derrame mínimo, se activa un sensor, suena un celular, le suena al líder de la comunidad, le suena al presidente regional, le suena al alcalde, le suena a la OEFA, le suena al Ministerio del Ambiente, a los congresistas, a quien quieran. Y atiendes el problema y tienes una escala de multas medida por consultores que te dicen esto disuade de ese tipo de comportamiento. Pero estás hablando de un nivel de coordinación. Hay un nivel Estoy hablando de una política pública elemental. Por eso, pero ¿funciona nuestra política pública? No existe esa política pública, pero si yo fuera congresista como Isla estaría discutiendo esa posibilidad, ¿no?
En cuanto al plan de desarrollo de las regiones en general que tienen que ver con industrias extractivas y las que no, porque estés al lado del pozo te van a hacer un plan de desarrollo y si estás a 10 kilómetros más, no. Las comunidades nativas tienen problemas similares, ¿no? Tienes que trabajar en planes de desarrollo efectivos. Okay. Te pongo un ejemplo de hasta dónde ha llegado la teoría económica en estos temas. Elinor Ostrom, que murió hace unos años, decía que las soluciones a los problemas de bienes ambientales, de recursos naturales, tenían que ser locales. O sea, por ejemplo, que la comunidad tenía que dirimir conflictos. El más viejo de la comunidad. Que si habían zonas de paso por concesiones forestales se tenían que otorgar. Entonces, acá nosotros estamos en el siglo XIX, ¿no? O sea, todos estos avances teóricos de los últimos 20, 30 años, Elinor Ostrom murió hace 3, ¿no? Ni siquiera los discutimos. Entonces, para hacer un plan de desarrollo yo no necesito firmar un contrato por el 192, porque el Estado tiene guardados en el banco 95.000 millones de soles que no sabe usar. Yo puedo hacer un plan de desarrollo de toda la selva peruana con 3.000 o 4.000 millones de soles. Bueno, entonces me estás hablando de legislación, me estás hablando de gestión, me estás hablando de que sí hay presupuesto. Y después voz a las comunidades. Las comunidades están organizadas, sus líderes son personas con las que uno puede sentarse a hablar, como lo ha hecho Vladimiro, como lo ha hecho Marisol. Con respeto, por supuesto. Claro, entonces el espíritu de la consulta previa es ese. Quiero oír tu voz para ver qué necesitas para incorporarlo en la política pública. O sea, más claro, a nivel gestión no puede estar. A nivel político, ¿cómo salimos del entrampamiento? Porque para llegar a ese tipo de gestión, primero tiene que haber algo claro y parece ser que no hay claridad. ¿Cuál es el primer paso que se tiene que dar a nivel político para salir de ese entrampamiento? Bueno, mira. O sea, digamos, ¿se promulga, sí. no se promulga? Pablo ha iniciado una reflexión que creo debe ser la reflexión que debemos empezar a hacernos en el Perú, todos. Lo digo con la experiencia de 2 años y medio de haber dirigido una oficina que apostó fundamentalmente a dialogar estos problemas con las comunidades, con los pueblos. El resultado es el siguiente. Todos los conflictos sociales tienen casi los mismos orígenes, las mismas motivaciones. Es al Estado a quien le reclaman las cosas. El tema de las empresas es un tema subsidiario. La gente le reclama al Estado: ¿por qué tú no supervisas? ¿Por qué tú permites que me contamine? ¿Por qué tú no haces nada para que yo me beneficie de los recursos que ellos dan? El Estado tiene serias deficiencias. Es un Estado, como lo sabemos nosotros, que no tiene canales, por ejemplo, para recoger las demandas de la población. La gente no tiene cómo hacer llegar sus demandas a la población. No hay canales. El Estado no tiene ese compromiso de estar cerca y dialogar con la gente, con respeto como debe ser. Es una burocracia muy distante, muy lejana. El Estado, por ejemplo, tenemos un mecanismo de canon que no llega a estas poblaciones. Ellos no se benefician en absoluto. Entonces, claro, tremendos proyectos de inversión, de decenas, centenas, miles de millones de dólares que tenemos en el Perú, alrededor de pobreza, lógicamente va a generar reacciones como las que tenemos. Les voy a pedir un momentito, vamos a hacer una pequeñísima pausa y luego regresamos para seguir hablando sobre los conflictos. Ya hemos marcado de alguna manera algunos lineamientos para seguir conversando. Una pausa, volvemos. Sociales es un problema latente en nuestro país. Hemos hablado del lote 192, ha quedado claro los lineamientos, qué es lo que se debe hacer para futuro, pero con voluntad política, obviamente. Pero vamos a hablar de Tía María, que es otro de los conflictos bastante importantes sucedidos en nuestro país. Todo empezó en el 2009, a pesar de que esto convulsionó, digamos, en el 2013, en el 2014. En el 2009, cuando Naciones Unidas hizo 138 observaciones a este estudio ambiental que presentó Sauder. Aún así, en el 2013, el Ministerio de Energía y Minas aprobó y levantó esas observaciones, generándose pues este conflicto en Tía María. Vamos a recordarlo. Hay un herido gravemente. El conflicto detrás del proyecto Tía María en Arequipa se remonta al año 2009. Cuando el organismo de las Naciones Unidas encargado de este tipo de proyectos hizo 138 observaciones al estudio de impacto ambiental que presentó la empresa Southern Perú. Un año más tarde se instalaron las primeras mesas de diálogo, pero ninguna de las partes parecía dispuesta a ceder.
En el 2011 se inician los primeros enfrentamientos violentos con la policía. El principal argumento de los habitantes de la provincia de Islay es que la empresa los dejaría sin agua y ello afectaría irremediablemente la agricultura. En el 2013 la empresa presenta un segundo estudio de impacto ambiental levantando las observaciones y el documento es aprobado por el Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, las protestas continúan y las autoridades toman posición a favor de los manifestantes y contra la empresa. La población exige que se les consulte la viabilidad del proyecto y que sea el mismo organismo de las Naciones Unidas que hizo las observaciones al primer estudio de impacto ambiental el que se pronuncie sobre el segundo. Pero el Ejecutivo desestimó toda posibilidad de consulta. En marzo del 2015, las organizaciones sociales y frentes de defensa de la zona dan inicio a un paro indefinido contra el proyecto. Southern anuncia su retirada de la zona, pero horas después se retracta. Las protestas se tornan cada día más violentas. En medio de la revuelta se hizo público un audio en el que se puede oír al dirigente Pepe Tulio Gutiérrez pidiéndole a un representante de la empresa $1,5 millones de soles para desarticular las manifestaciones. Yo creo que sosteniendo el paro y la consulta, bueno, ya que el trabajo de hacer por lo bajo, y producidos eso tienen que entregar pues las lentejas al contado, ¿no? Los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes dejaron 2 muertos y decenas de heridos. El 9 de mayo el gobierno decretó el estado de emergencia y la suspensión de las garantías, y una semana más tarde el presidente Humala dejó la decisión en manos de la empresa. No se puede suspender lo que no se ha iniciado. Y la empresa planteó una suspensión de 60 días. Southern Perú propone una pausa, un intervalo. El anuncio puso paños fríos a las protestas, pero más de 4 meses después, las organizaciones que se oponen al proyecto han anunciado un nuevo paro para los días miércoles, jueves y viernes de esta semana. Los dirigentes han anunciado que si el gobierno no cancela el proyecto definitivamente esta semana, convocarán a un nuevo paro indefinido. Otro conflicto que está en suspenso, digámoslo así. En suspenso, ¿y qué podría suceder? Fue una buena idea, digamos, o una buena estrategia que el presidente Ollanta Humala haya dejado en manos de la empresa, ¿no es cierto?, la adecuación para seguir, digamos, con este proyecto. ¿Pablo? A ver, vamos a retroceder un poco, ¿no? Vamos. El primer proyecto iba a usar agua subterránea o agua de canal, que es agua que baja de Espinar y por tanto la protesta la hilera el señor Moyo Huanca, que es un dirigente de Espinar, ¿no? Que dice, vas a usar mi agua para tu mina, ¿no? Entonces se le sugiere a Southern que rehaga el proyecto y use agua tratada desalinizada del mar, que es lo que hace. Entonces, si se hace Tía María con ese diseño, va a pasar un tubo gigante por la cara de un montón de gente que no va a usar esa agua, que va a terminar en la mina. El primer proyecto, paradójicamente, le da más agua a la gente que el segundo, que en realidad no le da nada de agua a la gente. Usa el agua del mar para la mina, no se mete con la gente ni le da agua a la gente. Entonces, toda la protesta por agua es paradójicamente una protesta que pide un proyecto que no les conviene. Para que veas las cosas raras que pasan sin instituciones y con estos políticos, ¿no? Número 2, y eso es una crítica a Southern, lo que tú tienes que hacer inmediatamente entras en estos proyectos es hacer un plan de desarrollo. ¿Y cómo es un plan de desarrollo para Islay, que es un valle? Es un plan de desarrollo que tiene que ver con el agua para irrigación, ¿no? Y hay productores grandes, medianos y chicos. Para los chiquitos son proyectos de microirrigación, para los demás es un embalse y una presa, ¿no? En esencia ese es el proyecto. ¿Cuánto le cuesta eso a Southern al lado del proyecto de Tía María? Con $1.700 millones de inversión, nada, ¿no? Entonces, las minas van a tener que pasar a sustituir al Estado hasta en eso. Ya no solamente tienen su pequeño servicio de inteligencia contratando una empresa de seguridad privada, ya no tienen a sus promotores, ¿no? Que en verdad no hacen un trabajo muy feliz en muchos casos, ahora van a tener que trabajar un plan de desarrollo, ¿no? ¿Va a ser eso suficiente para restringir el problema político? No. Porque en verdad el problema político miente, escucha, engaña. Y no estoy diciendo que Southern sea santo de mi devoción. Mi jefe es director de Southern, pero lo digo con todas sus letras. Southern contaminó el río Locumba de una manera imposible, contaminó una quebrada. La gente de al lado de la... Son pésimos, claro, ¿no? Entonces tienes que ir con otra actitud. Toda la campaña de imagen que ha hecho Southern en los últimos meses la debió haber hecho hace 2 años, ¿no? Entonces hay una serie de problemas. El Estado, o sea, el Estado peruano también debió fiscalizar ese tema. ¿O ya, pero de nuevo, evaluadores ambientales independientes, supervisores ambientales independientes, plan de desarrollo. El paradigma de lo que hay que hacer lo tiene Noruega, por ejemplo. No es el único, pero lo tiene Noruega. Es un fondo soberano de riqueza. O sea, esos 95 mil millones de soles deberían estar en un único fondo del Estado que financie innovación,
que financia planes de desarrollo, que financia infraestructura, que financia educación, que financia salud. Entonces, tú te pones de acuerdo con el inversionista en que va a empezar a explorar, inmediatamente tu fondo empieza a trabajar los planes de desarrollo. Cuando te pones de acuerdo con el inversionista para que empiece a producir, ya están haciéndose las obras de desarrollo. O sea, no es que yo te prometo que dentro de unos años voy a hacer, yo ya lo estoy haciendo. Y sigo discutiendo con Sauer si el agua va a ser A o va a ser B, ¿no? Este tema del canon es una locura. Es como darle heroína a un cocainómano. El problema acá son las rentas. Entonces tú nombras a un gobernador regional que tiene la suerte de nacer en Cusco y tiene Charati y Camisea. Tú nombras a uno en Ancash, Waldo Ríos, ¿no? Que no debería ser presidente regional de nada, ¿no? Y tiene la suerte de tener Antamina. Y el que está en el departamento al lado, Piña. Y el Estado no puede compensar cuando los precios suben, no le alcanza. Vladimiro, a nivel político, digamos, fue un buen mensaje lo que hizo el presidente, porque finalmente, a lo que no hizo, al no hacer su tarea, como lo plantea Pablo, al no hacer su tarea, quiso remediar la situación, pero finalmente dejó en sus manos la responsabilidad, digamos, se le echó a la empresa a ver si quieren seguir con el negocio, ¿no? Porque más o menos así ha sido digamos, el mensaje, ¿no? El problema es otro. El problema es de desconfianza. El problema es de falta de credibilidad. Y no solamente a Sauer, también al gobierno. Va para los dos. Ese es el problema de fondo. Por lo tanto, cuando el presidente dice que este es un problema de la empresa, yo creo que está cometiendo un grave error. Y eso dice un poco la manera como se ve la conflictividad en el Perú. El Estado es el primero que tiene que afrontar no solamente los conflictos, tiene que prever los conflictos. Porque lo que está en juego no es solamente el problema social, está en juego la inversión que se hace en el país y por lo tanto el crecimiento del país. Ahora, cuando... El grueso del crecimiento de nuestro país, Carla, perdona, sí, está sustentado en esos ejes, en la minería, en los hidrocarburos, en las grandes inversiones del país. Por lo tanto, esa responsabilidad no es empresarial, es una responsabilidad del Estado, del gobierno que tiene que asumirlas. Vamos a pasar al lado económico en un momento, pero antes quisiera... todo el mundo tiene una duda, porque siempre se menciona por qué si hay una oficina en la PCM que ve el tema de los conflictos, no puede prever los conflictos. Si es que hay una Defensoría del Pueblo, por ejemplo, que siempre da cifras, es que puede monitorear los conflictos sociales latentes. ¿Por qué la PCM no? Bueno, porque la PCM hoy en día ha abandonado esa política. Claro, mientras estuve yo a cargo de esa oficina, la prioridad era la prevención. Yo diseñé un modelo de prevención que estaba articulado alrededor de una alerta temprana en el país, que diariamente recibimos la información. Pero no solamente la información social que recogíamos, sino también la información de la DINI. La DINI todos los días me daba la información de la situación social del país. Conjugábamos esa información y nos permitía atender un mapa en donde veíamos las controversias del país, las demandas, los reclamos que hay en todo el país. En el país hay una serie de demandas y canalizar a los actores del Estado en conjunto, nacional, regional y local, que los atiendan. Eso disminuye mucho las tensiones. Pero aún así explotaban los conflictos sociales. Sí, pero no con tanta violencia. No con tanta violencia. No. Ahora, lo que a mí me llamó la atención es saber que los reportes de la DINI vienen inclusive con los delitos planteados. ¿Es cierto eso? Sí, son, en mi opinión, bastante amplios, de muy buen conocimiento, buen análisis. Yo no sé, mi oficina, mientras estuve yo, los usó. Tenemos aquí unos videos que hemos preparado para recordar un poco también el tema del conflicto de Tía María, porque dentro de ese conflicto que llevó a un estado de emergencia, dentro de él sucedieron varias cosas. Aquí un video que hemos preparado para recordar. Muy bien, esta es finalmente una de las denuncias que se dieron a conocer y que fue una de las más graves. Este conflicto no solamente tuvo muertos como resultado, sino también esta denuncia, ¿no? Que fue dos policías que sembraron un arma blanca a un manifestante en esa protesta. Esto calza perfectamente con el tema de desconfianza que hablábamos hace unos momentos, ¿no? Hay desconfianza, digamos, en la empresa, hay desconfianza en el Estado y también en la policía. O sea, yo regreso al tema de instituciones, ¿no? Si tuvieras partidos políticos, si tuvieras un gobierno que funciona, ¿no? Esto no pasaría. Lo que tienes acá es la tribu, ¿no? Unos tienen pistolas y cascos y los otros no, pero es la tribu.
O sea, no hay ningún manejo de nada, ni en el momento del conflicto, ni antes del conflicto, ni nada. En este tema de Tía María, efectivamente hay una desconfianza por el manejo ambiental de Saudén previo, ¿no? Efectivamente hay una preocupación por el uso del agua, ¿no? Se plantea la segunda posibilidad, que en verdad no le conviene, en mi opinión, a los comuneros, pero en fin, llegas ahí como resultado de la desconfianza. Estás hablando de un sistema de lixiviación en circuito cerrado, o sea, son cosas físicamente cerradas. Yo le pregunté a mineros canadienses cómo es un circuito cerrado, y me dice, cerrado, hermano, metes por un lado los insumos, por otro lado los solventes, se hace el proceso y sale por un lado los minerales y rehusas los solventes. Está cerrado. Eso se aprueba ambientalmente en los distritos en las regiones mineras más exigentes de Canadá. Y tú vas a la misma fábrica y le compras la planta, ¿no? Entonces, claramente no es un tema técnico, es un tema de desconfianza y de institucionalidad precaria. Si el presidente de la República, cuando era candidato, fue ahí a decirle a la gente que el proyecto no va, ¿no? Si los actores que él tiene políticamente se ausentan, si los actores de los partidos que defienden supuestamente la inversión responsable se ausentan, ¿quién fue el actor principal que enfrentó a los que criticaban el proyecto y lo querían bloquear? Un candidato regional que con su plata mandó gente joven al valle a discutir las otras posibilidades, el otro tipo de información. Nadie más lo hizo. ¿Y tienes a total ausencia? No solamente estaba Pepe Julio, habían productores de arroz que financiaban la protesta, cuyos molinos operaban en plena huelga. El único molino que molía arroz era de un señor que estuvo financiando la protesta. O sea, acá se juntan todos los intereses en este desastre tribal en el que se vuelve la política peruana. Inclusive aparecieron, ¿no es cierto?, un grupo, como mencionas, contratados, violentos también, ¿no es cierto? Claro, y entonces, o sea, en los dos lados se convierten abusos y claro, son criticables, por supuesto, en el caso de las fuerzas del orden. Dos lados, efectivamente, porque acá tenemos un video que muestra también el enfrentamiento de la población, digamos, la reacción de la población hacia los policías. Pero eso ya es la... Bueno, y entonces eso se volvió un caos y el total descontrol. Y bueno, luego tuvimos a un ministro del Interior que seguramente lo vamos a presentar en breve. Ustedes me dirán, señor director, ¿lo tenemos? Finalmente, vamos a escuchar al ministro del Interior con sus declaraciones para ya, digamos, cerrar este círculo y terminar la conversación. La ley dice la fuerza letal, de manera excepcional, y pone 5 circunstancias en las cuales puede usar. Pero en concreto es cuando hay un peligro real e inminente de poner en riesgo la vida de alguien, sea un policía, sea un ciudadano, o de causar lesiones graves. ¿Usted cree que los policías, los 120.000 policías, están capacitados para tomar esa decisión a día de hoy? Para tomar una decisión correcta sobre cuándo hacer el uso de arma letal. La decisión la toman todos los días y a cada rato. De hecho, cuando salen de la escuela ya están en operativos, ¿de acuerdo? Ya están con un arma en la mano y la policía tiene la formación y la autorización para usar el arma. Una cosa es la legítima defensa, donde no existe proporcionalidad de medios. Si a mí me atacan con un cuchillo, yo me defiendo como sea, con lo que tenga. Y si tengo un arma, también. Eso es un derecho de todos los ciudadanos, no solamente los policías. Otra cosa es cuando la policía va a actuar en cumplimiento de un deber. Ahí sí cabe la proporcionalidad, en el sentido de que no puede plantearse mayor uso de la fuerza que el peligro que se está dando en la situación y el nivel de resistencia de la gente. Son dos cosas distintas. Vladimiro, yo en particular quiero saber su opinión respecto a lo que ha dicho el ministro, porque en este conflicto en particular se debatió mucho el tema de las balas de goma, las balas normales, ¿no? El tipo de armamento que tiene que utilizar la policía en este tipo de conflictos. El tema de fondo es más bien un poco la constante que hemos tenido en el Perú, por lo menos en los últimos 15 años, de criminalizar la protesta y reprimir la protesta. Una incapacidad absoluta de poder encontrar otros mecanismos más democráticos, mucho más dialogantes
y que eso pasa por toda una estrategia, por toda una visión distinta de lo que significa un conflicto social. Hay un desconocimiento muy grande. No estoy hablando del ministro, estoy hablando en general. A nivel de la burocracia nuestra, el conflicto social es una perversión, es algo muy malo. No se entiende lo que está expresando el conflicto social. Las desconfianzas, la falta de canales de diálogo, la falta de oportunidad de prevenirlos, de escuchar, es decir, de corregir errores desde el sector privado y desde el gobierno. Todo eso se olvida y solamente se criminaliza. Esa manera que la hemos tenido durante todos estos años ha tenido enormes costos humanos. Y la policía se ha desgastado muchísimo. La policía, cada vez que hay conflictos sociales, ellos realmente se ponen en una situación muy incómoda, porque tienen que ir a reprimir con los costos consecuentes, pérdidas de vida de policías, y muchos oficiales han perdido su carrera profesional justamente en escenarios de conflictividad. Por el sembrado de arma, dice. De todo tipo. ¿No es Mire, cierto? varios... Pero otro también casi pierde Sí. la vida porque también Así ha sido cogido por la turba. Claro, digamos... es que entramos a un escenario de conflicto tan violento, en donde, como lo dice Pablo, realmente pues volvemos a las épocas de la tribu, ¿no? Donde masas humanas toman un policía y lo destrozan, ¿no? De tal manera que hemos tenido costos pues humanos, policías muertos en los hechos de Tía María. Ahora, pero ¿cuál es el papel? Ok, el gobierno central, poca credibilidad. Tenemos a la empresa, que no se le tiene credibilidad precisamente por sus antecedentes. Tenemos a una policía que está entre la espada y la pared. Y nos preguntamos si las autoridades regionales... Tenemos un video de su actitud frente a este conflicto. Otra vez rompieron el diálogo. Los dirigentes y alcaldes de la provincia de Islay se retiraron abruptamente de la reunión que sostenían con las autoridades del Ejecutivo en la sede de la Defensoría del Pueblo en Arequipa. Lamentablemente hoy día todavía han continuado algunos de los movimientos. Ellos dicen que no tienen control sobre la masa, que ellos no pueden mandar un cese a los paros o a la violencia, y nosotros los hemos vuelto a combinar en que ellos como responsables, como autoridades, tienen que hacer un llamado y deslindar de estas propuestas violentistas. Y lo que teníamos que hacer aquí era sentar las bases, la metodología, las bases de ese diálogo, establecer eventualmente un cronograma y ponernos unos plazos para resolver esos temas. Y eso fue lo que se planteó. ¿Cuál ha sido la respuesta? No queremos que vaya a la mina. Eso ya no es un diálogo, señores. La sensación es que nadie se respeta. Así es. Creo que es un vacilón también esto de los diálogos y de sentar las bases del diálogo. ¿Qué es sentar las bases del diálogo? Lleva una propuesta, ¿no? Entra con una propuesta. Tú ya sabes cuáles son las preocupaciones de la gente, ¿no? De frente entra con una propuesta, diciendo, acá empezamos a negociar, ¿qué me traes tú, no? No te traigo nada, entonces sales a decir, el señor no traigo nada, ¿no? Yo traigo esta propuesta, ¿no? Y esta propuesta está hecha sobre las bases de esta demanda, esta declaración, y además aíslas a los que van a ir a jugar al conflicto permanente con los que realmente están preocupados por la gente, ¿no? Claro, y dejas en evidencia además quién está trabajando, quién quiere, quién no, ¿no? Pero si vas a ir, imagínate, mueves de Lima 10 personas para sentarse en una mesa para escuchar a los 6 tipos que tú sabes que están financiando la propuesta, desviando fondos, etcétera, etcétera, ¿no? Para decirles, a ver, ¿qué te parece si dialogamos así? Ya. O sea, eso es políticamente, pues parece un chiste, ¿no? ¿Es un chiste o en el fondo no había voluntad de diálogo? Es posible, es posible. No nos olvidemos que se llegó a esa circunstancia después de varios años en las cuales hubieron también por parte del gobierno, de los operadores del gobierno en ese momento, los que llevaban adelante este proceso de licencia social, que fue el grupo de Energía y Minas, que manejó la cosa bastante mal, porque todo este proceso fue con una parte de la población y no con el conjunto. No se tomó en cuenta a otros actores, no participó el gobierno regional, no participaron los municipios. Entonces, cuando se llegan a tomar decisiones de este tipo, es peligroso, porque la otra parte que no ha sido incorporada, definitivamente va a hacer lo posible para traerse abajo. Por eso, volviendo al lote 192, la gente no está de acuerdo con la consulta previa que se ha hecho. Hay 2 federaciones que no están de acuerdo y dicen, si no se termina la consulta con nosotros, no va a haber autorización. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La consulta previa, ¿por qué le tenemos miedo a la consulta previa? La consulta previa es la única forma de
legitimar socialmente una inversión en el país. Además fue el caballito de batalla del gobierno, ¿no? Así es. Parece ser que no lo quiere. Entonces, hagámoslo bien hecho y estoy seguro que la población lo va a entender. Si bien la consulta previa efectivamente es un tema interesante que se planteó por parte del gobierno, también era la responsabilidad de la empresa informar de las cosas que tenía que hacer y el trabajo que iba a hacer. Trabajo que recién está haciendo Sauder. Tenemos un video al respecto. Familias que son parte del reencuentro de Sauder Perú con el Valle de Tambo. El plan Reencuentro avanza más cada día, informando puerta a puerta, atendiendo en sus 3 puntos de información. ¿Es suficiente ese trabajo que está haciendo la Sauder ahora? ¿Ustedes creen? Yo no creo que ahora puedan cambiar las cosas, por lo menos en el futuro cercano, ¿no? En Yanacocha hizo en Conga ese trabajo con mucha anticipación y no consiguió sacar el proyecto. O sea, no es que por informar a la gente sale, ¿no? O sea, insisto, hay un problema mucho mayor, ¿no? ¿Se perdió Tía María? Tía María en las condiciones actuales no va a funcionar, por más esfuerzos que haga la empresa, por más comisiones que nombre el gobierno. Ese proyecto no va a salir por lo menos en esta gestión de gobierno. Estamos a 9 meses de cambio de gobierno. Es probablemente tarea de un nuevo gobierno empezar desde el inicio a retomar el diálogo con la población. Hay que hacer ajustes, hay que hacer cambios, hay que reconstruir la confianza y seguramente sobre esas bases empezar a pensar el futuro de Tía María. Entonces, eso va a estar paralizado. Cualquier esfuerzo que haga en este momento el gobierno, lo que puede provocar es enardecer a la gente y nuevamente ir a un escenario de confrontación, que no tendría ningún sentido. Por lo tanto, es mejor esperar una nueva situación. Vamos 2-0 con esos 3 conflictos, ¿no? Te cito 3 ejemplos en los que yo he participado. La comisión del FONAVI, Huascarán, que es el proyecto de Vía Parque Rímac, ¿no? Que hubo un conflicto ahí porque querían un trazo diferente, y los mercados minoristas que dependen de la Municipalidad de Lima, ¿no? En principio hay también ahí circunstancias que pueden llevar pues a problemas sociales, a conflictos, ¿no? Y cuando vas y hablas con las personas no tienen ningún interés más que lo mejor para ellos y lo mejor para todos, digamos. Los que manipulan a la gente o desconocen sus acuerdos son políticos, ¿no? O son personas que están cosechando agua para su molino, ¿no? Porque si tú vas con que esto es mina u oro, o es perdón, ¿cómo era el lema? Era oro o pan, o no me acuerdo cómo era, oro o agua. Vamos. No hay que adelantarnos. Si vas a dicotomías y vas a enfrentar a la gente en negro o blanco, ¿no? No vas a ningún lado. Esto no es negro o blanco, esto es gris, ¿no? Hay errores del Estado, hay errores de los dirigentes, hay errores de las empresas, ¿no? Y algunas empresas tienen mejor voluntad que otras. Algunas empresas están haciendo las cosas mejor que otras. Te cuento otro ejemplo. Un ejemplo chiquitito. Hacen piscigranjas en la sierra al lado de una mina y los agricultores terminan sentados al lado de la piscigranja tirando alimento para los peces. Eso no es desarrollo, eso es generar otra renta. Y lo han hecho con la mejor voluntad. E informalidad también, ¿no es cierto? Vamos a hacer una pequeñísima pausa y volvemos para seguir hablando sobre los conflictos sociales, un problema latente en nuestro país. Una pausa. Bueno, ya lo estábamos adelantando, sin duda el conflicto que marcó el inicio de la gestión de Ollanta Humala fue Conga. Más aún porque cuando Ollanta Humala era candidato a la presidencia de la República, una de sus promesas electorales fue que Conga no iba, porque su frase más conocida era agua sí, oro no. ¿Y qué pasó después? Veamos. Si hay un conflicto socioambiental que se convirtió en un problema de grandes dimensiones para el actual gobierno de Ollanta Humala, sin duda se trata de Conga. Un proyecto cuyo estudio de impacto ambiental fue aprobado durante el gobierno anterior, pero que llegó a su pico de violencia a fines del año 2011, durante los primeros meses de gestión del gobierno nacionalista. Los frentes de defensa y organizaciones sociales que se oponen al proyecto sostenían que su ejecución iba a afectar las 4 lagunas ubicadas en el lugar donde se abriría el Tajo para extraer oro. La empresa aseguraba que la construcción de represas iba a beneficiar a los agricultores proveyéndolos de agua aún en temporadas de sequía. Uno de los principales gestores de la protesta no era otro que el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos. La población no está dispuesta a cambiar sus lagunas por oro
y por lo tanto el costo-beneficio, tanto social y ambiental, va a ser mayor porque no hay una valoración que nos diga cuál va a ser el costo ambiental de los próximos años. Todos en Cajamarca recordaban lo que había dicho el candidato Humala cuando visitó la zona durante la campaña electoral. El presidente se había convertido en esclavo de sus palabras. ¿Qué es más importante, el agua o el oro? Porque ustedes no toman oro, no comen oro, pero nosotros tomamos agua, nuestras criaturas toman agua. A fines de septiembre del 2011 se iniciaron las protestas y a mediados de octubre un contingente policial llegó a Cajamarca para restablecer el principio de autoridad, pero la violencia solo recrudeció. En noviembre el paro ya era regional y la empresa anunció la suspensión temporal de sus actividades. Exigencia del Supremo Gobierno y en aras de que se restablezca la tranquilidad y la paz social en Cajamarca, ha decidido suspender las actividades del proyecto. El entonces primer ministro llamó al diálogo a los dirigentes cajamarquinos. ¿Por qué? Porque necesitamos dialogar, porque necesitamos entender a la población todas las observaciones que hay. Y así la mina lo ha tenido que comprender. Eso es autoridad. Eso no es perder la autoridad. El 4 de diciembre el gobierno decretó estado de emergencia en 4 provincias de Cajamarca y el 10 del mismo mes Salomón Lerner renunció a su cargo. Desde entonces todos los intentos de diálogo han sido infructuosos, mientras el proyecto Conga sigue paralizado, durmiendo el sueño de los justos casi 4 años después de que la empresa suspendiera sus actividades en la zona. Bueno, y aquí sí no hay visos de solución para rato, ¿no? ¿Cuál es el panorama que tenemos a futuro de Conga, por ejemplo? Peor todavía que el de Tía María, ¿no? Y peor que Conga Cerro Quilich, que es otro proyecto bien grande, no tan grande como Conga. Conga en verdad se ha bien confundido, es un proyecto de cobre más que de oro, ¿no? Quilich es un proyecto mucho más de oro, ¿no? Y la producción de oro en nuestro país está cayendo hace mucho tiempo. Después de que Yanacocha llegó a ser una de las minas más grandes de oro del mundo, ha ido dejando de ser capaz de meter nuevos proyectos, digamos, ¿no? Como para que tengan una idea así simple de las cosas, por cada $1.000 millones de inversión de un proyecto minero que no se hacen, se dejan de generar 170.000 puestos de trabajo. ¿Directos? No, principalmente indirectos, largamente indirectos, 10 a 1, 12 a 1, dependiendo del lugar. En promedio creo que es 9 a 1. Entonces es un problema bien grave, digamos, ¿no? Cajamarca es, en el último mapa de pobreza, junto con la parte alta de La Libertad, son las 2 partes más pobres del Perú. Era la Sierra del Sur, ahora no, ahora es la Sierra de Cajamarca y la Sierra de la Libertad. En Cajamarca, cuando se hacen colegios secundarios y los chicos pasan de sexto de primaria a quinto de media, se van, porque con secundaria los contratan, se van de Cajamarca, se van a otro lado, ¿no? Entonces, también hemos visto hace un momento al señor Santos, que ahora entiendo está todavía preso. Está preso, sí. En el IPE nos hemos reunido con su equipo de técnicos a ver las políticas públicas de la región Cajamarca y son una lágrima. Y no son solo una lágrima porque los técnicos no ven soluciones mejores, digamos, sino porque el ex gobernador regional no los apoyaba. Ahora hay otra persona de la misma forma de pensar, ojalá que tenga mayor capacidad de gestión, ¿no? En Cajamarca, si retrocedes bastante el reloj, te pondrías a pensar en que se le recomendaba a Yanacocha que hiciera la carretera Cajamarca-Celendín, que hiciera el agua de Cajamarca, ¿no? No tiene nada que ver con Yanacocha, está en otro lado, ¿no? Que entrara a beneficiar a personas donde hay más gente, no a las comunidades de zona de influencia que ya recibían agua del proyecto porque en el momento en que funcionó, eventualmente tuvo un problema y ya lo recuperaron. El reservorio de San José les daba agua a 16 comunidades, ¿no? Entonces, las comunidades aledañas a Yanacocha no tienen problemas con Yanacocha, que el problema es el que está un poco más allá. Y es lo que decía Vladimir hace un momento, el problema es que no hay Estado. Si la carretera principal regional de Cajamarca sigue pendiente, si el agua de Cajamarca sigue pendiente, ¿no? Y algunos otros problemas de desarrollo de Cajamarca siguen pendientes, y tú ves a esta mina que llega, mete un montón de plata y se lleva un montón de plata y paga un montón de impuestos que tú no ves, no estás molesto con la mina, estás molesto con el Estado, que ve pasar la plata delante de tus narices y no hace nada por ti. ¿Cuál es su pronóstico para el tema de Conga, en todo caso para Cajamarca? Bueno, Conga es una gran lección para nosotros, para los peruanos. Para los políticos, fundamentalmente para los políticos, Conga y Tía María tienen una cierta similitud, si uno se da cuenta.
Este gobierno, el presidente Humala, inició su gestión con el conflicto de Conga y va a terminar con el conflicto de Tía María. ¿Es esto el pronóstico? Sí, claro. Y en ambos proyectos él asumió compromisos que no los cumplió. Este es un buen mensaje, yo creo, para los políticos que hoy se candidatean. No sirve, no es recomendable, no es bueno ofrecer lo que no se va a hacer. Y si en todo caso, estando en el gobierno hay cambios, lo correcto hubiera sido ir a esos lugares, reunirse con la gente y explicar por qué se toman esas decisiones de cambio. Eso no se hizo. Y el resentimiento es muy fuerte en Tía María, muy fuerte. El resentimiento es muy fuerte en Conga. Entonces, creo que el problema no es técnico, vuelvo a decirlo. Por ejemplo, la empresa de Yanacocha ha cumplido. Las lagunas están operando. Ha cumplido, ha invertido. El año pasado ha invertido 400 millones. O sea, se ha cumplido técnicamente con los compromisos asumidos, pero no ha cambiado la posición de la gente. ¿Por qué? Porque la posición de la gente se mantiene siempre en el presente. Nos ofrecieron algo que no se cumplió. Ya nos tenemos que ir, pero queremos algunas conclusiones finales, rapidito nomás. Eso a nivel económico, ¿en qué nos afecta como país? El tema de las inversiones, nos pone a nivel informal, casi estuvimos a punto de bajar, creo que en el índice de credibilidad de inversiones, en fin, tuvo que ir el ministro de Economía a exponer a Estados Unidos. Eso de alguna manera, ¿en qué nivel nos pone a nosotros a nivel internacional? Te lo digo de dos maneras, de la manera típica y de una manera que creo que es correcta. La típica es menos empleo directo, pero principalmente indirecto, menos impuestos, menos dólares, ¿no? El dólar hubiera subido menos si tuviéramos esos proyectos que no han salido, una serie de beneficios que no tenemos, digamos, pero míralo de otra manera. El gran problema de la minería, en mi opinión, es que lo técnico, reconozco que el problema principal es institucional y político, pero el problema técnico es que los recursos que han entrado al Estado no se han usado en beneficio de la población. Entonces, ¿cuántos niños menos hubieran muerto si hubiéramos usado bien la renta minera? ¿Cuántas madres hubieran tenido partos adecuados? ¿Cuántos niños menos estarían desnutridos? ¿Cuántos niños menos estarían anémicos? Ya estamos hablando de cientos de miles de niños. Entonces, ¿en qué manera hipotecamos el futuro al no saber aprovechar este tremendo activo que tenemos, que es el gas por un lado y la minería por el otro lado, ¿no? En beneficio de la población? Es de locos. Si tú vas a Australia y le cuentas esto a un australiano, a un neozelandés, a un noruego, a un chileno, te dice, sí, bueno, en mi país era así, pues a fines del siglo XIX, ¿no? Ahí teníamos problemas para aprovechar la madera, pero después entendimos, ¿no? O teníamos el petróleo y lo mal usábamos, hicimos el fondo soberano, ¿no? O no sabíamos desarrollar las provincias del Canadá, pero aprendimos a hacerlo, ¿no? Pero te están hablando de un problema que resolvieron hace 140, 130, 150 años, ¿no? Y nosotros seguimos acá en lo mismo, ¿no? Y políticamente, ya para terminar. Sí. Bueno. En año de elección, además, sí. ¿no? Hay enormes lecciones que nos dejan estos 15 años de conflictividad. Lo primero que hay que decir es que ya es absolutamente claro que hay una relación muy directa entre las inversiones y los conflictos, clarísimo. Donde hay inversiones hay conflictos. Los mapas se sobreponen. Esto se empieza a crecer a la conflictividad en el país a partir del año 2002, cuando justamente el Perú entra en un proceso de crecimiento económico. Entonces, si eso es así, la única forma de mantener el crecimiento del país, de generar gobernabilidad, es pensando en cómo manejamos los conflictos de una forma mucho más inteligente. Y lo que hemos aprendido en estos años de experiencia es que si no tenemos políticas públicas que prevengan, que gestionen el conflicto, que articulen toda esta experiencia inmensa que tenemos, que no movilice al Estado, que no tenga definitivamente una institución especializada, esto no va a funcionar. Muy bien, mil gracias a ambos, un tema bastante interesante y que ojalá lo hayan escuchado los que tienen que escuchar y se pongan las pilas y a trabajar. Muy bien, hemos estado conversando con Vladimiro Guaruc, ex alto comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, y Pablo Secada, economista del Instituto Peruano de Economía. Mil gracias a los dos. Esperamos que hayan disfrutado este programa y que por lo menos los haga reflexionar un poco. Nosotros nos vemos. Muy buenas noches.